Hare Krishna, hoy comenzamos con la lectura del libro En conversación con Srila Prabhupada de Su Santidad Lokanath Swami. Capítulo 1. La primera instrucción directa. Vrindavan, 1972. En 1972, el auspicioso mes de Kartik empezaba el 15 de octubre. Srila Prabhupada había expresado su deseo de estar en Vrindavan en esta época del año, tal como el primer festival Kartik que se había celebrado en ese lugar. Srila Prabhupada había estado fuera de India desde abril y había terminado de hacer su camino de regreso a Vrindavan desde Manila. Estaba embarcado en mi viaje solitario a Vrindavan. Una docena de devotos de ISKCON de Bombay habían hecho el camino en tren a Mathura. Desde allí condujimos hasta el templo de Radha Damodar en Vrindavan en horas tempranas de la mañana. Habíamos planeado estar allí el mes entero. El templo de Radha Damodar es uno de los más populares en Vrindavan, con muchos conjuntos de deidades adoradas. La deidad de Radha Damodar original es adorada por Srila Jiva Goswami y la misma Govardhan Shila. También en el altar le fue dada a Sanatan Goswami por Krishna. La deidad que adoran ahora es una réplica, Pratibhu Murti, y no es considerada distinta de la deidad original. Fue aquí donde Srila Prabhupada se quedó durante Kartik. Nosotros estábamos acomodados en el patio del templo, donde yo contemplé las impresionantes deidades de Radha Damodar. Después de ofrecer reverencias a las deidades, fuimos llevados a la habitación de Srila Prabhupada, que estaba sentado en un asana, recostado en un almohadón. Nosotros ofrecimos nuestras respetuosas reverencias y nos sentamos en el frío suelo. Inmediatamente, Srila Prabhupada, como es natural, nos hizo sentir confortables, preguntándonos sobre nuestro viaje. Después de unas pocas preguntas iniciales sobre nuestro bienestar, Srila Prabhupada nos preguntó sobre el progreso del templo de Bombay. Yo pensaba que en Vrindavan, el Srila Prabhupada hablaría sobre Radha y Krishna, pero él estaba más interesado en hablar acerca del proyecto de Bombay. Me di cuenta de que para el corazón de Srila Prabhupada, el templo de Sri Sri Radha Ras Bihari era una extensión de Vrindavan. Tuve la fortuna de sentarme enfrente del grupo, cerca de Srila Prabhupada. Mi oportunidad de una cercana asociación estaba finalmente realizada. Cuando Srila Prabhupada habló, tornó su cabeza de lado a lado, como una cámara, e hizo contacto con sus ojos a cada uno de nosotros. Y entonces, él notó algo, hizo una pausa, y puso sus ojos sobre mí. Me preguntaba por qué se habría fijado en mí. Srila Prabhupada estaba sentado en el asán y pudo verme claramente. No podía entender por qué estaba yo recibiendo esta especial bendición. ¿Era mi marca de tilak? ¿O por ahí era algún problema con mi dhoti o kurta? ¿Qué podía ser? De repente me sobresalté cuando Srila Prabhupada me señaló con el dedo y en un tono fuerte me instruyó: «¡Detente!». Había estado sentado de piernas cruzadas y sacudiendo una de mis piernas vigorosamente. Esta fue la primera instrucción directa que recibí de Srila Prabhupada. Cuando era chico, tenía el hábito de sacudir una de mis piernas mientras escuchaba intensamente, pero después de la instrucción de Srila Prabhupada dejé de hacerlo, excepto cuando narro este pasatiempo. Reflexionando sobre el humor estricto de Srila Prabhupada, recordé el verso de Niti Shastra por Chanakya Pandit. Lalane bajova doshas, tadane bajova guna, tasmat putran chasisyancha, tadayena natut lalayet. La poca seriedad fomenta malas cualidades en un estudiante o hijo, y el ser estricto ayuda a desarrollar buenas cualidades. Entonces, un maestro o padre no debe consentir a un niño, pero sí administrar el castigo por un mal comportamiento. No tomé esta instrucción limitada al movimiento de mi pierna, sino como una instrucción que abarca las cosas mundanas desautorizadas. La vida espiritual está llena de sí y no, y mi vida espiritual había empezado con un no. Después de un mes, cuando recibí iniciación, nos pidieron que recitemos la lista de los 4 principios principales, que eran los no. La más importante lección fue, sin embargo, el sí, que era cantar un mínimo de 16 rondas del santo nombre diariamente.
Luego de una aguda observación y una crítica objetiva por Srila Prabhupada, pude darme cuenta de que estaba entrenándome para remover hábitos que hubiesen obstaculizado mi progreso espiritual. Capítulo 2. Tu nombre es Lokanath. Vrindavan, 1972. Uno de los propósitos de mi visita a Vrindavan durante Kartik en 1972 era recibir iniciación. Una ceremonia de iniciación era conducida por Srila Prabhupada. Guru Kripa, Parivrajacharya y Paramahansa estaban entre aquellos que recibían sannyas. Un día, sin embargo, Srila Prabhupada me había enviado a Agra con Dravida Dasa para colectar grandes cantidades de granos, azúcar morena y ghee para el festival Govardhan Puja que estaba por venir. Fue esa mañana, luego de dejar Agra, que había enviado la carta de recomendación para iniciarme del presidente de mi templo a Srila Prabhupada. Mi primera iniciación de Harinama tuvo lugar más tarde, el sábado 29 de octubre, en la auspiciosa aparición de Radhakunda, que también es conocida como Bajulastami. Srila Prabhupada había aceptado mi carta de recomendación y yo estaba por ser iniciado, junto con Dravida Dasa, quien iba a recibir iniciación de sannyas, Manmohan Das, de la congregación de Bombay, Sachimata Dasi, de Calcuta, y algunos más cuyos nombres se me han olvidado. Esa mañana, temprano, en el templo de Radha Damodar, se organizó un espacio para el fuego yajna en el patio, entre el samadhi de Rupa Goswami y el Vayan Kutir. En la ceremonia de iniciación, Srila Prabhupada estaba sentado en un modesto asana que estaba sobre alfombra roja. El asana estaba elevado un pie más alto que de donde estábamos sentados. Srila Prabhupada se sentó enfrente de nosotros. Su comportamiento era serio mientras cantaba atentamente sus rondas. El humor era sombrío pero enérgico. Primero, nos sentamos en una almohada roja escuchando a Srila Prabhupada cantar. Luego, nos sentamos alrededor del fuego, debajo del árbol tamal que fluía con una brisa. Los peregrinos en el sendero vecino al Parikran fueron cautivados por el fuego de sacrificio y algunos de ellos se detuvieron a ver el colorido evento. Srila Prabhupada continuó la ceremonia mientras nosotros ofrecíamos granos. Al acercarme a Srila Prabhupada y arrodillarme ante él, me preguntó si conocía los principios regulativos. Asentí con la cabeza y recité para él: no comer carne, ni pescado o huevos, no intoxicarme, no apostar, no sexo ilícito. Srila Prabhupada entonces me entregó el rosario y dijo: canta 16 rondas diariamente. Tu nombre es Lokanath. Y todos los devotos exclamaron seriamente: ¡Jai! La iniciación tuvo lugar en circunstancias excepcionales y me considero un afortunado por diversas razones. Pude recibir iniciación directa de Srila Prabhupada en el patio del templo de Radha Damodar. Fue iniciado cerca del Vayan Kutir de Rupa Goswami y en el Mandir Samadhi de Vrindavan. Era el mes de Kartik en Bajulastami, la noche de la aparición de Radhakunda. No pude encontrar una razón más auspiciosa. Cuando Srila Prabhupada da el nombre espiritual, suele usar la primera letra del nombre de nacimiento de la persona como la primera letra del nombre con que se inicia. Pero para mí dejó la última parte de mi nombre intacta, Nat, y cambió la primera parte. Antes de eso, mi nombre era Raghunath, pero después de la iniciación dada por Srila Prabhupada, fui nombrado Lokanath. Había pensado que mi nombre podría ser Radharaman o un nombre que empiece con la letra R, pero fue Lokanath. Loka se refiere al sistema planetario y Nata significa maestro. También Lokanath es el nombre del Señor. Cuando escuché el nombre de parte de Srila Prabhupada, inmediatamente lo asocié con Lokanath Goswami. Aunque obviamente nunca voy a alcanzar el nivel de devoción de Lokanath Goswami, él también nació en un pequeño pueblo y embarcó en un viaje espiritual a Vrindavan cuando era joven. Debido al paso del tiempo y la invasión de poderes extranjeros, muchos lugares santos de Vrindavan fueron ocultos. Al comienzo del siglo XVI, el señor Chaitanya Mahaprabhu
había enviado a Lokanath Goswami a Vrindavan a redescubrir estos lugares perdidos de los pasatiempos de Krishna. Desde mi iniciación, Lokanath Goswami había sido una fuente de inspiración para mí. Esta inspiración fue seguida por el humor de Goswami, devoción y desapego. Capítulo 3. Mahamantra para todas las ocasiones. Bombay, 1974. Srila Prabhupada pasó una semana entera en Mayapur y luego partió a Vrindavan. Mientras estaba Giriraj Das, llegó con malas noticias de que la municipalidad de Bombay había negado el permiso de construcción del templo Hare Krishna. Debido a esto, Srila Prabhupada programó urgentemente un viaje a Bombay, partió de Vrindavan y para el 20 de marzo Srila Prabhupada continuaba sus actividades diarias desde Bombay, donde también aprovechaba todas las oportunidades para predicar. En la mañana del 31 de marzo hubo un programa en el templo de Radha Ras Bihar. El programa había sido atendido por devotos y muchos invitados. Srila Prabhupada había dado cierre al programa y me dio la oportunidad de agradecer a todos y anunciar que al día siguiente era Rama Navami. Les informé que el día siguiente iba a haber un programa especial en el templo. Alenté a todos para que participen, comentándoles que iba a haber una gran celebración por la aparición del señor Ramachandra. Como el festival coincidía con la celebración de Rama Navami en el templo, pensé que podíamos hacer algo diferente como cantar Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram y cantar Hare Krishna, y en éxtasis exclamé: «Vamos a tener a Ram Dhum mañana». Inmediatamente escuché la voz de Srila Prabhupada diciendo: «¿Qué es Ram Dhum? Vamos a tener un kirtan de Hare Krishna». Srila Prabhupada no estaba interesado en Ram Dhum, porque había sido popularizado contemporáneamente por Mahatma Gandhi en 1930, quien eventualmente se dio a conocer por los medios como el santo entre los políticos. Mahatma Gandhi se había desviado del Dham original. Su nueva versión era Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Ishvara Alateronam Savako Sanmati Devagavam. Srila Prabhupada había dicho que el objetivo de Gandhi con el Dham era declamar y unir a hindúes y musulmanes para ganar el apoyo de la población de India. Esta desviación no correspondía al humor puro de servicio devocional. Recordé haber visto una carta en la que Srila Prabhupada había indicado que él no tenía problema con las primeras dos líneas del Ram Dhum. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Sentía que era mejor adherirse al Mahamantra Hare Krishna. Mi maestro espiritual había mostrado su misericordia al corregirme. Debíamos mantener la autenticidad y pureza de nuestra sampradaya como seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él siempre dijo que en la Gaudiya Vaishnava el mantra Hare Krishna era el mantra para todas las ocasiones. Srila Prabhupada estaba citando del Brahmanda Purana cuando estableció que los resultados piadosos que se logran al cantar 1000 nombres sagrados de Vishnu equivalen a cantar una vez el nombre de Rama, y cantar el santo nombre de Rama 3 veces puede lograrse con solo una expresión del santo nombre de Krishna. Por lo tanto, cualquier festival puede ser una celebración exitosa si se canta el Mahamantra Hare Krishna. Capítulo 4. Srila Prabhupada lidera un kirtan. Bombay, 1975. Se aproximaba el día del festival de la desaparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el maestro espiritual de Srila Prabhupada. El templo de Juhu estaba repleto de devotos jóvenes y mayores. Una alegría festiva llenaba el aire. Srila Prabhupada estaba sentado en el Vyasasana. Recién había terminado su lectura. Luego de la lectura, los devotos se levantaron y Srila Prabhupada me tomó y dijo: «Lokanath, recita el Mangala Charana». Los devotos entusiasmados comenzaron con Pushpanjali y el Guru Puja por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Yo estaba cantando los rezos del Gurastaka en alto, acompañado por la mridanga. Srila Prabhupada, junto a otros devotos, acompañaban con cártaras.
La energía del kirtan fue incrementando hasta que todos estábamos completamente absortos. Cuando había alcanzado la quinta estrofa de la canción de Kurastaka, Sri Radhika Madhavayora para, Srila Prabhupada me hizo señas con sus manos indicando que le diera el micrófono. Entonces él siguió con la canción. Empezó a liderar el kirtan y todos bailaron. La danza fue increíble. Los ojos de Srila Prabhupada estaban cerrados. Estaba profundamente absorto. Mientras cantaba, a veces abría los ojos y notaba el entusiasmo y se animaba más aún. Srila Prabhupada a veces le daba una mirada a diferentes devotos y cada devoto que recibía su mirada se cubría inmediatamente en felicidad espiritual. Mientras veíamos a Srila Prabhupada, notábamos cómo nuestra participación se entusiasmaba más en pleno canto y baile. Cuando Srila Prabhupada terminó el canto del Dukurastaka, hubo un notable cambio en la atmósfera. Mientras cantaba los mantras, parecía que la misericordia de los acharyas flotaba a través de él en esta auspiciosa ocasión. La manera en que Srila Prabhupada asumió el kirtan fue memorable. Normalmente, solo una persona canta desde el principio hasta el fin. En esta ocasión, algo excepcional pasó ese día. Srila Prabhupada había compartido el kirtan conmigo y me sentí especial. Capítulo 5. Cantar significa que nuestra lengua debe vibrar. Bombay, 1975. Era el 10 de noviembre y estábamos en una mañana caminando en la playa de Juhu con Srila Prabhupada, Brahmananda Dasa y Asomatinandana Dasa y el Dr. Patel eran algunos de los devotos presentes. Una larga conversación acerca de cantar las 16 rondas dio lugar allí. ¿Es posible cantar dentro de la mente de uno?, pregunté. Cantar significa que tu mente debe estar ocupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, cantó Srila Prabhupada. Ese es el verdadero canto. Srila Prabhupada continuó. Cantar significa que tú debes hacer vibrar tu lengua. Eso es cantar. Hare Krishna. ¿Dónde se dijo eso? Nunca se dijo tú cantas con la mente. Mientras seguía el tópico de cantar, yo indagué más. ¿Por qué nosotros cantamos 16 rondas? ¿Por qué ese número específico? ¿Por qué no menos o más? Srila Prabhupada contestó. Si puedes cantar 16 rondas, está bien. 16 rondas es el mínimo. Pero si tú puedes cantar 16.000 rondas, entonces bienvenido. Nosotros tenemos muchos compromisos. Aunque decimos no nos sentimos comprometidos, esta es nuestra desgracia. Hare Krishna, Jai. Haridas Thakur estaba comprometido en cantar, y una prostituta vino. Ella se ofreció. Vamos a divertirnos. Sí, déjame terminar de cantar. Él le pidió. Demasiado compromiso y aún así decimos no hay compromiso. Él rehusó a tener sexo con una hermosa chica porque estaba comprometido. Primero déjame terminar mi compromiso y luego digamos que no habrá compromiso alguno. Luego le mencioné a Srila Prabhupada que algunos devotos habían hecho diferentes números de rondas diarias ellos mismos. Algunos hacían un mínimo de 25 rondas de canto. ¿Debemos nosotros considerar aumentar nuestro número de rondas diarios?, pregunté. Sí, contestó Srila Prabhupada. Puede ser aumentado, pero no disminuido. No disminuido. Aumentado. A partir de ahí, un número se arregla. Por lo menos, esto es lo que debo hacer. Eso es 16 rondas. Pero usted está recomendando 16 rondas diarias como mínimo, y algunos devotos están eligiendo 20 como mínimo, insistí. Srila Prabhupada contestó, entonces, ¿quién prohíbe? ¿Quién dice no lo hagas? Entonces ellos pueden cantar, continué curiosamente. Estaba tratando de racionalizar y confirmar el número de rondas que Srila Prabhupada sentía que era lo mejor para hacer diariamente. Srila Prabhupada sintió, sí, es lo requerido. Pero porque no puedes hacerlo, entonces arreglamos un mínimo. Sankyanta a Sankyanta. Sankyanta significa un voto, fuerza numérica. A Sankyanta significa no hay límite. Le pregunté más. Si nosotros cantamos más de 16 rondas, ¿cómo sabemos cuando estamos imitando a Haridas Thakur o siguiendo sus pasos?
Srila Prabhupada sonrió. Imitar también es bueno. Si tratas de imitar a Haridas Thakur, esa es también tu gran fortuna. Imitar no significa que estás condenado. Aunque imites, eso es algo bueno. Si estás en algún otro negocio y tú dices, ahora estoy imitando a Haridas Thakur, no lo puedo hacer. Eso es muy malo. O si dices, estoy ocupado imitando a Haridas Thakur, eso no es lo correcto, está muy mal. Brahmananda comentó, si al devoto se le pide hacer servicio y él dice, oh, tengo que cantar. Srila Prabhupada sintió, sí, yo estoy imitando. Sí, estoy imitando a Haridas. Esta es mi primer ocupación, entonces no puedo hacer servicio. Eso está muy mal. Srila Prabhupada acentuó este punto en el que debemos imitar a Haridas Thakur por las buenas razones, y eso era para aspirar a perfeccionar nuestra calidad y cantidad de rondas cantadas, y no significaba que sea para inflar el ego o evitar servicio. Srila Prabhupada dejó esto bien en claro. El devoto debe cantar 16 rondas por día como número fijo. Haridas Thakur y los 6 Goswamis estaban todos comprometidos en cantar un número fijo de rondas. Arreglar el número de rondas era importante para mantener la constancia. Incrementarlo era bueno, pero disminuir el número de rondas era preocupante. Cuán despacio cantar es una decisión personal. Srila Prabhupada encargó al devoto cantar el santo nombre despacio durante el kirtan, pero cuando se canta yapa juntos, con otros en la sala del templo, donde sea, no debe interferir con el canto de otra persona cantando muy fuerte las propias rondas. Se dice en el Madhya Lila, el canto es un llamado espiritual hacia el Señor y su energía para recibir protección al alma condicionada. El canto es exactamente como el llanto genuino del hijo a la presencia de la madre. Este mensaje fue muy claro de parte de Srila Prabhupada. Cantar significa que nuestra lengua se mantenga ocupada. Capítulo 6. Los animales tienen inteligencia completa. Bombay, 1975. Srila Prabhupada había llegado a Bombay desde Nairobi el 2 de noviembre. Algunos devotos tuvieron la oportunidad de acompañar a Srila Prabhupada en la mañana del 15 de noviembre a dar un paseo. En esa época del año, el tiempo era algo húmedo pero agradable. Srila Prabhupada estaba siempre con ganas de hablar. Los pasos de Srila Prabhupada eran vívidos y nosotros nos apurábamos siguiéndolo detrás. Mirábamos arriba, el cielo claro de Yuhu, y observábamos una bandada de gansos en el aire, completamente coordinados unos del otro. Srila Prabhupada frenó, clavó su bastón firmemente en la arena y comentó: sí, rápido, estos pájaros. Los aeroplanos no pueden hacer eso. Era como si supiera que estábamos todos en armonía con su pensamiento. Yo pregunté, ¿cómo los pájaros pueden dirigir el movimiento sin chocar con el otro? Srila Prabhupada miró el cielo perplejo. Y me pidió que me esforzara más en elaborar la pregunta. Yo repetí la pregunta interpretando la idea acerca de cómo era posible que se comunicaran uno con el otro sin chocar en el vuelo. Srila Prabhupada respondió diciéndome, sí, ellos tienen inteligencia. Tú estás pensando que no tienen inteligencia. Ellos tienen completa inteligencia. Yo acepté lo que Srila Prabhupada había explicado y empujé la discusión más lejos. ¿Cómo ellos deciden juntos si doblar a la izquierda o a la derecha sin chocar? Srila Prabhupada contestó con autoridad, eso es inteligencia. Tú no sabes eso. Si me dieras un aeroplano, muchos de nosotros, tú, inmediatamente, al menos una docena habrían acabado. Eso significa que tú eres menos inteligente que los pájaros, al menos en materia de volar. Brahmananda, Gopal Krishna y yo estábamos muy divertidos con la respuesta de Srila Prabhupada. Es un misterio para la ciencia cómo criaturas, como los animales, abejas, pescados, hormigas o pájaros, constantemente se mueven en sorprendente sincronía, haciendo decisiones unánimes con facilidad. Esto es de hecho un fenómeno que ha sido motivo de investigación por cientos de años. La explicación que Srila Prabhupada nos había dado
era que estos animales poseen inteligencia. Es la calidad de inteligencia que la ciencia a menudo niega con vehemencia y explica como instinto animal. La formación en B de los gansos, sobre lo que yo pude investigar, en realidad favorece a los pájaros durante el vuelo. Eso ayuda a conservar energía cuando cada pájaro vuela ligeramente por delante del otro. Resulta que disminuye la resistencia al viento. La inteligencia de estos animales es evidentemente su método. Acorde un estudio del Parque Nacional, los pájaros están no muy lejos uno del otro, y se turnan para estar al frente, y se mueven hacia atrás si se cansan. La formación en B también les permite comunicarse y coordinarse dentro de la bandada. Los pájaros están más orientados y son capaces de seguir su ruta de manera directa. Hay estudios que demuestran que la formación en B también asume que cada pájaro en la bandada está presente. La edad, el sexo y el tamaño del cuerpo también juega un rol en cómo integran la formación en B. Un grupo de suecos, luego de una investigación, sostuvo que una bandada de adultos y jóvenes pájaros, los jóvenes usualmente no lideran hasta que no eran capaces de mantener altas velocidades en la posición delantera y pudieran reducir la velocidad y llevar la bandada hacia abajo. Los investigadores también determinaron que los pelícanos que volaban en formación de grupo batían sus alas menos seguido y tenían un menor ritmo cardíaco que aquellos que vuelan solos. En este sentido, los pájaros que volaban en formación de B conservan energía durante sus largos y difíciles jornadas. Se dice en el Srimad Bhagavatam 2.1.36 que variedades de pájaros eran indicaciones del sentido artístico de su maestro. En el significado de Srila Prabhupada de ese verso, él explica que la ciencia atea manifiesta la colorida creación del Señor con variedades de pájaros como el pavo real, el loro o el cucú. Esto se explica más en el significado del Srimad Bhagavatam 6.4.13, donde Srila Prabhupada describe cómo la suprema personalidad de Dios está situada como la superalma en los corazones de las entidades vivientes que se mueven y que no se mueven, incluyendo el hombre, a los pájaros, los animales, los árboles, de hecho, en todas las entidades vivientes. De hecho, la superalma no solo dirige a las entidades vivientes, sino a todas las criaturas también. Desde luego que la inteligencia básica es evidente. La fuente es Krishna como la superalma. Es la superalma que da a esos pájaros la inteligencia para volar en una formación perfecta, una convicción que Srila Prabhupada sostiene firmemente. Capítulo 7. Necesitamos hacer más hombres como usted. Bombay, 1975. Era 1975 y una presencia se oponía a los devotos y se burlaba de ellos en Bombay. La prensa y el público se referían a los devotos americanos como agentes de la CIA y los comparaba a la invasión británica. Una vez vencidos, dos veces cautelosos, ellos decían. El problema con la CIA llegó incluso hasta la agenda del Parlamento Nacional de India. Eso no ayudaba a nuestra batalla legal sobre la tierra Hare Krishna, o la dificultad que estábamos teniendo para obtener visas para los devotos extranjeros. Aunque cuando nosotros solíamos a predicar, las personas en común nos expresaban esta clase de dudas, a veces insultando o poniéndonos a prueba. Ellos no querían aceptar el hecho que los occidentales estuvieran seriamente siguiendo la conciencia de Krishna y los principios regulativos, que muchos de ellos habían rechazado por seguir al desarrollo económico. Las noticias de esto alcanzó a Srila Prabhupada. Él expresó sus sentimientos de decepción y frustración. En una ocasión, Srila Prabhupada me llamó a su habitación para discutir las dificultades que estábamos experimentando. Me dijo, ¿quién sabe? Ellos por ahí saquen a todos los devotos extranjeros fuera del país. Él empezó a hablar de su estrategia para lidiar con tales problemas. Srila Prabhupada contemplaba que un gran número de devotos de la India se unían al movimiento de conciencia de Krishna. Agregué, yo podría ir afuera a predicarle a los hindúes. Srila Prabhupada propuso,
Si tuviéramos muchos devotos de la India, entonces este movimiento no parecería tan extraño, y las personas no tendrían problema con nosotros ni se sentirían amenazadas. Su idea era que los argumentos espurios usados por la prensa y los políticos serían inútiles contra los Vaishnavas de India. Srila Prabhupada entonces ofreció una solución. Hay necesidad de crear más devotos hindúes. Necesitamos hacer más hombres como usted. Las palabras de Srila Prabhupada me dieron una lección de humildad y a la vez me preocupó su prédica. Hubiese deseado haber podido hacer más para ayudar fácilmente su carga y dar vida a sus palabras, y no pasó mucho tiempo antes de que se me concediera tal oportunidad. Hubo un momento durante ese mismo año que nuestro nuevo cuerpo de GBC de la India, que representaba a Bombay, Gopal Krishna Das, con Srila Prabhupada como consejero, me informó que se me había asignado la posición de copresidente del Templo de Bombay. Nuestro movimiento de conciencia de Krishna había sido marcado como un movimiento americano-europeo, porque Srila Prabhupada había iniciado el movimiento en esos países. Cuando regresó, abrió templos en India. Era entendible porque había otorgado devotos extranjeros en posiciones de autoridad, porque los había entrenado a lo largo de los años. Giriraj Das, un americano, era el presidente del templo en Bombay con Yaduvar Das, quien era su secretario. Surabhi Das, un discípulo holandés, tenía la importante posición de jefe de obra. Todo esto no era bien recibido, dado el emergente problema de devotos extranjeros. Entonces entendí que mi misión era también un medio de minimizar los reclamos de que los discípulos extranjeros estaban a cargo. También significaba desviar la propaganda negativa. Giriraj Das era el presidente. Yo conocía instrumento necesario para desviar la atención negativa. Yo conocía el templo de Bombay bastante bien. Había limpiado los baños y lavado platos, como también atendido el pujari por lo menos un año. Había servido también como miembro de prédica e incluso comandante. Entonces, este templo que me había cultivado me era muy familiar. Recuerdo vívidamente la preparación para el rol mayor como copresidente del templo de Bombay. Los acharyas habían predicho que los santos nombres del Señor se cantarían en cada pueblo y aldea de todo el mundo. Srila Bhaktivinoda Thakur tuvo la visión de los devotos de América, Europa, África, China y Rusia se reunirían con sus hermanos y hermanas de la India y cantarían los santos nombres bailando. Srila Prabhupada había hecho esto realidad a través de su inquebrantable servicio devocional. Logró que la conciencia de Krishna estuviera al alcance de todo el mundo. Fue alguien con una gran realización y visión profética. Él una vez estableció: primero se burlarán de ti, luego te hostigarán, pero finalmente te glorificarán. De hecho, nosotros vemos hecha realidad la visión de Srila Prabhupada, exactamente como la recepción de la conciencia de Krishna se extiende en la India. Capítulo 8. El secretario ocasional. Bombay, 1975. Había unas pocas ocasiones en las que se me llamaba para que asistiera a Srila Prabhupada con la correspondencia escrita en hindi. Esto generalmente ocurría en Bombay y en unas pocas ocasiones en Vrindavan. Leía la correspondencia en hindi a Srila Prabhupada y, si era necesario, traducía algunas partes al inglés. Él respondía partes en inglés y parte en hindi, después de lo cual yo contestaba en hindi. En una ocasión en particular, Srila Prabhupada recibió una carta escrita en hindi de parte de Madhya Pradesh. Entonces me llamó para que lo asistiera. Aquí hay una carta, léela por favor, tradúzcala para mí, dijo Srila Prabhupada. Examiné el contenido. Era una invitación de una persona en Madhya Pradesh. Ellos quieren que visites su casa en el pueblo para hacer un programa, Srila Prabhupada, dije. Madhya Pradesh, dijo Srila Prabhupada pensando. Eso es lejos de aquí. ¿Cuán lejos es? Este pueblo está cerca de 15 horas fuera de Bombay en tren, contesté. Srila Prabhupada pensó sobre eso un rato, y estando siempre preparado para predicar en todas partes, me respondió: sí, vamos a ir, diles,
pero tenemos un requisito. Ellos deben cubrir el transporte y costos de hospedaje. Sí, voy a hacer eso, le contesté, algo sorprendido. Personalmente, sentí que era una gran distancia de viaje por una invitación de una persona. De todos modos, era una responsabilidad que asumía Shila Prabhupada. Él estaba listo, incluso ansioso, para complacerlos con solo una sola condición que era básica y razonable. Hasta donde yo sé, esa persona nunca respondió a la oferta de Shila Prabhupada. Este incidente, sin embargo, representa el espíritu misionero de Shila Prabhupada. Él pudo haber dicho que no tenía tiempo para predicar, que estaba ocupado viajando y manejando el movimiento mientras entraba en una nueva etapa en la historia. Pero él estaba siempre dispuesto a predicar. Los devotos con responsabilidad administrativa se encontraban seguidos sin poder participar en la prédica de nuestra sociedad debido a la demanda de otros compromisos. Pero Srila Prabhupada había establecido el estándar que todos debemos seguir basado en su famoso dicho: predicar es la esencia. Él era siempre consciente de las dificultades que debía encarar el devoto tratando de cumplir con todos los compromisos, pero no siempre era gentil cuando se trataba de sus deficiencias. Una vez, un grupo de líderes en la administración de Sannyas, encabezados por Tamal Krishna Goswami, daban a Srila Prabhupada diferentes razones acerca de por qué Tamal Krishna Goswami no debía ir a China a predicar, incluso cuando él mismo quería ir. En una ocasión, Srila Prabhupada sarcásticamente dijo: resolución, disolución, no hay solución. Él se refería a la nueva gestión del GBC. Él quería reforzar el hecho que predicar tenía prioridad sobre la administración. Srila Prabhupada escribió 8000 cartas, una increíble hazaña para alguien de su edad y con tantas responsabilidades. Era el espíritu de prédica y el estándar que había establecido para todos nosotros. Por él debemos continuar esforzándonos. Capítulo 9. Oh Señor, danos nuestro pan del día. Bombay, 1975. Era también durante el año 1975 que la posibilidad de predicar nos llevó a Pune Aros. Algunos discípulos estaban impacientes en ir afuera y predicar. Bhagavad Das, a quien efectivamente le llamábamos Gran Bhagavad en aquel tiempo, estaba igual impaciente. Se sentía cansado de estar siempre en Bombay y quería viajar a Pune. Pune estaba solamente unos 150 kilómetros afuera de Bombay. Era una idea agradable ir a predicar. Al mismo tiempo, se había convertido en una ciudad concurrida. Los negocios se habían expandido y los institutos educacionales estaban emergiendo a lo largo de la ciudad. Un lugar donde las personas estaban tan absortas en la economía que seguramente se beneficiarían por una buena dosis espiritual. Después de mucha discusión, un grupo de nosotros se acercó a Srila Prabhupada. Él era el único hindú nativo entre un grupo de discípulos extranjeros, alemanes y americanos, entre otros. Gran Bhagavad una vez me había dicho: quiero predicar, estoy cansado de estar en Bombay, quiero tomar un grupo de devotos afuera e ir en tren a otra ciudad a predicar. ¿Qué piensas? Srila Prabhupada inmediatamente sancionó su misión de prédica e instruyó a Bhagavad Das para reunir un grupo de devotos. Yo fui uno de los brahmacharis seleccionados. Los preparativos estaban al día. Antes de salir a nuestro viaje en tren de 3 horas, arreglamos una reunión con Srila Prabhupada para recibir sus bendiciones. Srila Prabhupada estaba en su cuarto en el último piso y usualmente daba darshan en la terraza del mismo edificio. Nos encontramos con Srila Prabhupada allí. Srila Prabhupada se sentó en un almohadón y nosotros nos sentamos en un círculo alrededor de él. Nos aconsejó sobre la actitud y el humor de un devoto, preparándonos para llevar adelante el viaje de prédica. Srila Prabhupada estaba tratando de cultivar el humor de devoción pura a Krishna, un humor de dependencia y renuncia. No que debamos tratar a Dios como nuestra carrera como los cristianos hicieron, pero sí rendirnos y depender de Él de la forma en que una relación amorosa haría. Él había hablado de los cristianos y su dogma natural de pedir siempre, sus rezos permanentes de pedir al Señor
un hábito de pedir más y más. Oh Señor, denos nuestro pan del día, ellos piden. Srila Prabhupada dijo, el hecho de que el hombre haga la religión no tiene valor. Hay muchos sistemas religiosos, la religión hindú, el cristianismo, los musulmanes, esta religión o aquella religión. Eso es un tipo de fe, pero religión significa el orden de las leyes dadas por Dios. De ahí es que se dice Dharmam Proshita Kaitava Atra. Kaitava significa tipos de sistemas religiosos tramposos. Entonces Krishna dice en el Bhagavad Gita 18.66 Sarva Dharmam Varityaya Manekam Saranam Braja. Él dice que has manufacturado tantos sistemas religiosos, entonces renuncia a todos ellos. Simplemente entrégate a mí. Srila Prabhupada señaló que pedirle siempre al Señor era una carga que contrastaba con el corazón y la actitud de un Vaishnava. Un Vaishnava nunca debía pedir o preguntar al Señor. Un verdadero Vaishnava es tan desinteresado que le daría vergüenza pedirle a alguien a quien ame con tanto cariño. De hecho, un verdadero Vaishnava está siempre ansioso y listo de llevar ese pan al Señor Krishna. Le hablé a Srila Prabhupada sobre Madre Yasoda y su relación amorosa con Krishna. Ella lo hubiera castigado si él hubiese llegado a tiempo a almorzar. Ella se hubiera acercado con una vara mientras él jugaba con los vaqueros, diciéndole que vuelva a casa a almorzar. Él hubiese parado de jugar, siempre listo para complacer a su querida Yasoda, para correr a Nanda Bhavan, a llevar a cabo las instrucciones de su madre y comer la comida que ella tan amablemente había preparado. Esto estaba, en gran medida, en contra del modo de pedir y preguntar. Srila Prabhupada estaba siempre muy predispuesto a viajar y predicar. De ahí es que había sancionado su viaje sin dudarlo. Personalmente estaba encantado de ir a Pune. Iba a ver en primera persona lo que para Srila Prabhupada había significado cuando él desembarcó en el Yaladuta el 19 de agosto de 1965 en Colombo, Sri Lanka. En su diario, durante aquella jornada histórica, Srila Prabhupada escribió lo siguiente: la ciudad parece agradable y limpia y las pequeñas casas, bungalows agradablemente decoradas. Esta ciudad resalta un poco entre ciudades de la India como Madras o Pune. Yo recordaba esta discusión que Srila Prabhupada había tenido con un cura en París en 1974, donde había vuelto a mencionar que Pune es un lugar agradable, el clima es agradable y en el Maharashtra de Pune eran educados y avanzados. Srila Prabhupada obviamente ansiaba predicar la conciencia de Krishna en nuevos lugares y su intención es relatar pasatiempos de Madre Yasoda, pero antes de nuestro viaje a Pune quería inspirarnos. Como Srila Prabhupada dijo, pensé que este era el humor que todos los Vaishnavas debían alcanzar, el humor de amoroso servicio. Capítulo 10. Usted ya es un sañás. Bombay, 1975. Era noviembre del año 1974. Un año y medio había pasado desde mi iniciación brahmínica. Srila Prabhupada había vuelto a Bombay. Él vino de Calcuta para entregar una lectura de Srimad Bhagavatam, la serie del señor Kapila. En una noche, en el final del darshan, encontré a Srila Prabhupada en la terraza del edificio. Había una larga vyasa cubierta con una hoja blanca. Srila Prabhupada estaba recién afeitado. En el fondo se balanceaba un árbol de coco. Él estaba mirando pensante al claro cielo. Después de que la mayoría de los invitados hubiera partido, me acerqué a Srila Prabhupada y le pedí que me considerara para sañás. A este momento, yo llevaba solo 2 años de iniciado. Hubo una corta discusión, y la concisa respuesta fue que sería mejor si yo esperara un tiempo. Un año después, era mediado de noviembre de 1975. Aunque yo no tenía un nombramiento formal, me di la oportunidad de compartir mi aspiración con Srila Prabhupada. Humildemente, fui a su cuarto, le ofrecí reverencias y me senté del otro lado del escritorio bajo en el que él estaba. Le conté lo que tenía en mente. Srila Prabhupada,
Cuando me acerqué a usted antes, pidiéndole que me diera sannyas, usted me dijo que espere. Aproximadamente un año pasó desde aquel entonces. ¿Podría pedirle lo mismo otra vez? Yo era consciente de que Sridhar Das, mi colega, y quien me acompañó de temprano en la conciencia de Krishna, estaba planeando tomar sannyas en Vrindavan. Yo estaba firme también en ir. En una familia, en donde los padres le dan algo a un niño, el otro también le pide a los padres. A mí también, a mí también. Era similarmente lo mismo. Sridhar Das estaba por recibir iniciación sannyas y yo quería eso también. Le conté a Srila Prabhupada lo mucho que había estado esperando. Srila Prabhupada estaba sonriendo cuando me respondió: Vos ya sos sannyas. Deseaba saber lo que quería decir. ¿Cómo era posible? Recién era brahmachari y no había tenido ninguna ceremonia formal. Para convencerme más aún, citó el siguiente verso. Sri Bhagavan Vacha Anasrita karma phalam karyam karma karoti ya sannyasi cha yogi cha na niraknir na chakriya. La Suprema Personalidad de Dios dijo: aquel que es desapegado del fruto de su trabajo y trabaja como si estuviera obligado, está en el orden de vida de renuncia, y es el verdadero místico, no aquel que no enciende fuego alguno y no cumple con su deber. Estás comprometido en el deber de predicar, Srila Prabhupada me dijo. Entonces ya eres un sannyas. Él explicó: sannyas no significa la falsa renunciación a la que los impersonalistas se refieren. Es la práctica, el trabajo en beneficio para el bienestar de la sociedad. Un sannyas real o desapegado significa que trabajas para Krishna, aquel que es un verdadero sannyas. A lo que Srila Prabhupada se estaba refiriendo, yo ya estaba haciéndolo. Pero no estaba convencido. No tenía ningún sentido para mí porque estaba pegado. Aún más, estaba convencido de que quería sannyas. Srila Prabhupada obviamente sabía lo que había en mi corazón. Entonces me dijo: entonces, ¿qué te satisfaría? ¿Quieres llevar a cabo la formalidad? ¿Es eso lo que quieres? Sí, sí, le dije entusiasta, saltando por su oferta. Eso es lo que quiero, Srila Prabhupada. Mi otro hermano espiritual había llevado a cabo la formalidad. Ahora Sridhar estaba también yendo, y yo quería ser como ellos. Muy bien, dijo Srila Prabhupada. Sridhar está por ser iniciado en Vrindavan, entonces puedes ir con él. Abrumado con gratitud, le ofrecí humildes reverencias y partí a hacer las preparaciones para mi viaje a Vrindavan. Entonces mi sannyas estaba aprobado por Srila Prabhupada. No había ninguna tabla de sannyas ni lista de espera, solo Srila Prabhupada. Sannyas es un derivado del sánscrito, samnyasa. Sam significa poner énfasis en la actividad que seguía, y nyasa significa renunciar. De ahí la palabra lo hace una renunciación completa. Aquel que renunció o dio todo, y es simplemente un devoto que dispone su tiempo para el servicio del Supremo, es considerado un sannyas. Una vez aceptada la orden de sannyas, el principal objetivo del sannyas es dedicar su vida al servicio de Krishna. Debes ofrecer tu cuerpo completo, mente y palabras al servicio del Señor. Si esto no sucede, no puedes ser sannyas. No se trata simplemente de cambiarse la ropa. La ropa no es sannyas, pero la actitud de servicio a Krishna sí lo es. Srila Prabhupada nos dio un pequeño discurso basado en el mantra de iniciación sannyas, etan sa astaya paratmanishtam, del Srimad Bhagavatam 11.23.57. Nos dijo que nosotros éramos hombres jóvenes en medio de una muy poderosa energía material, que si depositábamos toda la fe en Krishna y seguíamos a los acharyas anteriores, íbamos a quedar fijos en la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada nos dijo que hiciéramos esto a través del canto del mantra Hare Krishna. También sugirió que como sannyas debíamos cantar rondas extras. Parece que justo después de tomar sannyas había una temporada de sannyas, entre diciembre de 1975 y el Festival de Mayapur de 1976,
Entonces muchos devotos se acercaron a Srila Prabhupada para sannyas. Sin embargo, muy pronto, en 1976, el GBC dio una resolución que en el futuro nadie debía directamente acercarse a su divina gracia por sannyas. Fue una suerte que no tuve que pasar ningún comité o periodo de prueba. Vino a mí muy fácil. Capítulo 11. Aprende la conciencia de Krishna y predica alrededor del mundo. Vrindavan, 1975. Unos días antes, a nuestra iniciación sannyas, Sridhar y yo habíamos tomado el tren de Bombay a Mathura y un carro de Mathura al Krishna Balaram Mandir en Vrindavan. Habíamos llegado temprano para preparar nuestra ropa azafrán para nuestra iniciación sannyas. También necesitamos encontrar bambú y cobertores para nuestra tridanda. Iniciación sannyas. En la mañana del 3 de diciembre, a pesar del caluroso día, Srila Prabhupada fue a su caminata en la mañana. Habló a los devotos acerca del proceso de rendirse a Krishna. Volvió al templo después de 1 hora y media. Habían preparado yajna en el hoyo del patio del templo y las ceremonias de iniciación habían sido planificadas para empezar después del programa de la mañana. Había 3 de nosotros tomando la orden de sannyas ese día: Sridhar, Prituputra y yo. Algunos otros iban a recibir la iniciación Harinama. Las preparaciones necesarias ya habían sido hechas. Todos los candidatos estaban ubicados y el patio estaba lleno de devotos haciendo un kirtan, cuando Srila Prabhupada entró y tomó asiento en el Vyasasana. Le ofrecimos nuestra nueva ropa a Srila Prabhupada y el ensamble de sannyas. Le pedimos que nos diera sus bendiciones tocándolo, y luego salimos a ponernos la ropa nueva. Regresamos con nuestra ropa de sannyas. Srila Prabhupada sonreía. Nos pidió que pasáramos al frente de a uno y sostuviéramos nuestra tridanda. El sonido de las cártaras y las mridangas, acompañados por gritos de Jai Haribol, llenó el patio del templo. Akshayananda Swami nos dejó repetir el mantra sannyas Tan Astaya Paramat Nishtam, que significa: debo cruzar a través del insuperable océano de oscuridad e ignorancia, simplemente tomando refugio en los pies del loto del Señor Mukunda, quien otorga toda clase de liberación y es adorado por muchos grandes acharyas. Sridhar, Prituputra y yo ofrecimos nuestras reverencias a Srila Prabhupada, sosteniendo nuestras dandas firmes en nuestras manos por primera vez. Cuando el primero de nosotros tomó asiento, Srila Prabhupada empezó a dirigir la iniciación. Etat sa astaya paramat nishtam. Paramat nishtam, la vida de sannyas, significa ser simplemente un devoto de la suprema personalidad de Dios y mantener la fe firme en él. No hay ninguna otra ocupación, dijo. Vishnu Pado Parsharpanam se refiere al sistema entero de cómo acercarse a los pies del loto de Vishnu. Entonces, esta es la última ceremonia y no es algo nuevo. Antes de ustedes hubo tantos acharyas como Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnuswami, Nimbarka y en nuestra línea Chaitanya Mahaprabhu. Nuestro proceso es el de seguir los acharyas anteriores. Mahansha no Yenagata Satpanta. Ese es el camino. Srila Prabhupada nos dio un consejo para el futuro. Aunque ustedes son jóvenes, hay muchas dificultades que le aguarda un sannyas, pero si se mantienen firmes, llenos de fe en Krishna, Maya no podrá tocarlos. Entonces ustedes deben siempre mantenerse fijos en la conciencia de Krishna, siguiendo estrictamente las reglas y las regulaciones, y como sannyas deben incrementar su canto del mantra Hare Krishna y continuar predicando. Entonces estarán fijos. Él continuó explicando. Chaitanya Mahaprabhu también tomó sannyas de muy joven. Tenía nada más que 24 años. Entonces, él prácticamente mostró con sus actividades cómo predicar la conciencia de Krishna alrededor del mundo. Y él dio esta orden a todos: Amara Aknaya, Guru Hanatare Eidesha.
En cualquier ciudad, pueblo o aldea en donde vivas, no importa. Trata de entregarte a ellos convirtiéndote en guru. El sannyas se supone que es el guru de todas las otras divisiones. Sannyas es el estadio más elevado. Entonces, si tú te conviertes en guru, maestro, recuerda la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, nunca caerás. No tienes que inventar nada, Srila Prabhupada dijo. Simplemente trata de repetir la instrucción de Bhagavad Gita. Krishna Upadesha. Man maná pava makto man yashi man namaskuru. Todos pueden decir esto, puedes decir esto. Mi querido Señor, lo único que pido es que piense en Krishna. Y nadie va a matarte por decir esto. Hazlo personalmente y enséñalo. Entonces te convertirás en guru. Cuando Prakayananda Sarasvati le preguntó a Chaitanya Mahaprabhu, usted es sannyas y no está estudiando el Vedanta, simplemente canta Hare Krishna. ¿Qué clase de sannyas es usted? Chaitanya Mahaprabhu contestó, mi querido señor, soy un gran tonto. Mi guru me vio como el tonto número 1, entonces me castigó. Sabemos que Chaitanya Mahaprabhu no era tonto ni bribón, pero él se daba a conocer como un tonto, porque somos tontos. Bharat Bhumite Haila Manusya Shanmayara Shalma Sartaka Karikara para Upakara. Es la misión de Chaitanya Mahaprabhu que todo hindú debe saber lo que es la conciencia de Krishna y predicar alrededor del mundo. Esa es su orden. Pero los hindúes no tienen en cuenta eso, por lo tanto no importa, hindú, europeo o canadiense. Cualquiera que lleve la orden de Chaitanya Mahaprabhu puede beneficiarse y ser glorificado. Entonces no dude, porque el alma no es hindú ni americana. Por llevar la orden del Sri Chaitanya Mahaprabhu serás glorificado, el país será glorificado y el mundo entero se beneficiará. Muchas gracias. Srila Prabhupada nos instruyó que ejecutáramos y mantuviéramos el mayor estándar de devoción en el servicio como sannyas. Su orden fue de que simplemente nos entregáramos a Krishna y mantengamos la fe firme. Él nos advirtió de que debíamos seguir estrictamente las reglas y regulaciones y cantáramos para mantenernos fuera del alcance de Maya. Siempre mantuve mis 16 rondas. Incluso a veces incrementaba por encima de 16. Pero mientras hacía la compilación del libro Mi Prabhupada, una vez me tropecé con esta instrucción. Más de 30 años después, me di cuenta que estas palabras continuaban siendo relevantes y aumenté el número de cuentas diarias. Entendí que con esas instrucciones, Srila Prabhupada me garantizaba protección de las fuerzas en la era de Kali. Sannyas es, después de todo, el guru para todas las otras divisiones. Claro que con la alta orden de Sannyas vienen responsabilidades. Al momento de nuestra iniciación, Srila Prabhupada nos forzó a reflexionar en esta posición, haciéndonos pensar al respecto, haciéndonos recordar el rol y la responsabilidad y prepararnos para el futuro. Otro punto significativo en el día de mi iniciación era el hecho de que mis dos asociados que recibieron iniciación conmigo no eran de origen hindú. Sridhar era canadiense y Prituputra era alemán. Su formación estaba tan lejos de la hindú que fue todo un logro el tenerlos allí. Un testimonio de cómo Srila Prabhupada había revivido Bharat, India, a través de las palabras de Mahaprabhu. Comúnmente, hoy en día se conoce a Bharat como una expansión de la versión original del Bharat. El Bharat original abarca todo el planeta. Srila Prabhupada lo contrajo a su tamaño actual, llevando la conciencia de Krishna a todo Occidente. Entonces, Srila Prabhupada no solo trajo a los hindúes, él reiteradas veces le pidió a sus chicos y chicas de Europa y América que hicieran sus vidas perfectas practicando y propagando la conciencia de Krishna alrededor del mundo. El deber de un sannyas es viajar alrededor del mundo y predicar. En el sacrificio de fuego, siguió el discurso de Srila Prabhupada. Sentí una gran sensación de libertad cuando tomé sannyas. Al mismo tiempo, la responsabilidad que vino con este ashram pesaba sobre mí.
La orden de Sañás es la orden final de la vida, y la había aceptado cuando aún estaba a mediados de mis 20 años. Más tarde ese día, 3 de nosotros fueron a ver a Srila Prabhupada en su habitación a recibir sus bendiciones y recibir una instrucción directa. Srila Prabhupada estaba sentado solo en su escritorio cuando entramos. Él nos había estado esperando. Después de tocar nuestras dandas en el piso, enfrente a él le ofrecimos dandavats y nos sentamos al otro lado de su escritorio frente a él. Srila Prabhupada nos ofreció su guirnalda maja a cada uno de nosotros. Lo miré intrigado. Había tanto en nuestras mentes. Estaba anticipando un cambio de nombre, y con este pensamiento todos preguntamos: Srila Prabhupada, ¿recibiremos nuevos nombres? Srila Prabhupada dijo: solo agreguen Swami a su nombre de Brahmachari. Entonces nos convertimos en Lokanath Swami, Sridhar Swami y Prithu Putra Swami. Esperábamos nuevas instrucciones de Srila Prabhupada considerando nuestra actividad de prédica, lo que él necesitaba de nosotros, a dónde nos llevaría a cada uno de nosotros. ISKCON se estaba expandiendo en todas las direcciones, y no era común para Srila Prabhupada enviar sus discípulos sañás en los rincones del mundo. Sridhar Swami recordó a Srila Prabhupada haciéndole una pregunta: ¿norte, sur, este, oeste? ¿En qué dirección ir? Deben ir afuera y deben predicar. Y luego Srila Prabhupada repitió lo que había dicho en nuestra iniciación: Man maná baba mat bhakto man yashi man namaskuru. Hay solo 4 cosas que deben hacer: ser devotos de Krishna, recordarlo, ofrecerle reverencias y adorarlo. Lo importante, repitió Srila Prabhupada, es la autenticidad. Si hacen las cosas sin imitar a alguien, entonces su éxito será garantizado. Le recordé a Srila Prabhupada citando a Chaitanya Mahaprabhu: Yare Deka, Tarekaja, Krishnopadesha. No tenemos que inventar nada. Solo como Srila Prabhupada citaba de la prédica de Krishna, somos instruidos simplemente para repetir la instrucción, las escrituras, especialmente el Bhagavad Gita, Krishnopadesha y nuestro Guru Srila Prabhupada. Si seguimos con cuidado la instrucción de Krishna, Man maná baba mat bhakto man yashi man namaskuru, entonces ya seremos sañás. Siguiendo estrictamente la instrucción, siempre pensaremos en Krishna y le aconsejaríamos a otro que haga lo mismo. Sridhar y yo regresamos a Bombay a continuar predicando.